Bien, buenas tardes. Primeramente vamos a terminar la clase del viernes y para luego seguir con paratiroides. Bueno, habíamos quedado en esta diapositiva, habíamos hablado sobre el tratamiento quirúrgico de la glándula tiroides, realizando la tiroidectomía, en muchos de los casos total. Esta cirugía tiene algunas complicaciones postquirúrgicas específicas. Entre ellas tenemos la hemorragia. Ya hemos dicho que son glándulas muy bien irrigadas, entonces la hemorragia es frecuente y se debe tener mucho cuidado en realizar una adecuada hemostasia. Si no hay una adecuada hemostasia, en el postoperatorio inmediato se puede producir un hematoma sofocante. En ese caso, el tratamiento es apertura y drenaje del área quirúrgica y la realización de hemostasia. Y se pueden utilizar corticoides para disminuir el edema laríngeo. Otra complicación es la lesión nerviosa. La más frecuente y grave es la lesión del laríngeo recurrente, pero también, como dijimos, se puede lesionar el ramo laríngeo superior en su ramo externo. La lesión del nervio laríngeo recurrente es grave cuando se produce en forma bilateral. Ya sabemos que este nervio inerva la musculatura y también las cuerdas vocales. Entonces el paciente puede quedarse con la parte de la laringe cerrada y no va a poder respirar. En ese caso se debe utilizar la administración del tubo de anestesia que se debe quedar dentro de la laringe y posteriormente realizar una traqueostomía. La lesión, como habíamos dicho, de la laringe superior nos va a dar problemas de una voz, digamos, débil, ¿no? Otra complicación de la tiroidectomía es el hipoparatiroidismo. Ya hemos dicho que la glándula paratiroides está en la parte posterior de la tiroides. Si durante la cirugía no estamos identificando adecuadamente, a veces puede salir la glándula paratiroides conjuntamente con la tiroides, en algún caso. Y en otros casos puede aparecer, como indica acá, por isquemia. Y eso significa entonces una hipofunción y puede tener hipoparatiroidismo. En estos casos el tratamiento se realiza con gluconato de calcio o calcio más vitamina D posteriormente. Otra complicación es la crisis tirotóxica, que sucede en pacientes no preparados para la cirugía, principalmente en aquellos pacientes con hipertiroidismo como en la enfermedad de Graves, en cuyo caso el tratamiento, como ya sabemos, es administrar un beta bloqueador, como es el propanolol, los corticoides, la hidratación con yoduro y administración de yoduro de potasio más oxígeno. De esta manera se va a controlar esta complicación de crisis tirotóxica. Bien, ahora vamos a ver el manejo de los grupos ganglionares en estos casos de cáncer de tiroides. Se deben explorar los ganglios en las cadenas
recurrenciales, paratraqueales y mediastínicos superiores desde el cuello. Pero ojo a esto que es importante. No se justifica el vaciamiento ganglionar profiláctico. Eso quiere decir, si estamos frente a un cáncer de tiroides, pero es una lesión tal vez pequeña, bien diferenciada, y no hay ganglios clínicamente significativos, no es necesario su vaciamiento profiláctico. No va a mejorar el pronóstico. Otro caso es que venga el paciente y encontremos adenopatías positivas para la infiltración tumoral del cáncer. En esos casos se debe realizar, sí, una disección cervical radical modificada. Quiere decir esto, una disección radical modificada, la extirpación de todos los ganglios cervicales y de las cadenas yuglocarotídeas y laterales, pero preservando el nervio espinal accesorio, preservando la vena yugular interna y preservando el músculo esternocleidomastoideo, a menos que estén invadidos por tumor. Estos datos son muy importantes. Entonces, esta disección cervical radical modificada se debe realizar en aquellos pacientes portadores de carcinomas papilares, foliculares y con ganglios positivos. En los carcinomas de células de Hartley, con ganglios positivos. En los carcinomas medulares, en todos los estadios, porque el pronóstico es un tanto complicado con el medular. Y peor aún con el carcinoma indiferenciado. Se debe realizar la disección cervical, pero cuando este paciente no tenga metástasis a distancia. Porque si tiene metástasis a distancia, no justifica retirar los ganglios porque va a continuar con enfermedad. Aquí de recuerdo tenemos los grupos ganglionares. Como ya sabemos, son 7 grupos a nivel del cuello. Primero, el nivel 1 son los ganglios submentonianos, el grupo A y el grupo B, que están en la parte interna y externa. Luego tenemos el grupo de las cadenas yugulocarotídeas. En el grupo ganglionar yugulocarotídeo alto es el 2, el medio es el 3 y el inferior es el grupo 4. Posteriormente tenemos en la parte triangular posterior del cuello el grupo número 5, como están viendo acá en la figura. Luego tenemos el grupo 6, que son los ganglios que se encuentran en la parte central del cuello, ¿no es cierto? Y finalmente los retrotraqueales, los retroesternales, el grupo 7, que es el último. Y de esta manera se va a completar todos los grupos ganglionares cervicales. Bien. Una vez que hemos realizado el tratamiento de estos pacientes con cáncer de tiroides, tenemos que hacer una evaluación. Tenemos que decir a la familia del paciente cuál va a ser su pronóstico del paciente.
El pronóstico de ese paciente con cáncer de tiroides va a estar dado por diferentes aspectos. Entre ellos, primero, por el tipo histológico. Ya sabemos que entre los tipos histológicos tenemos el bien diferenciado, que incluye al carcinoma papilar y folicular de tiroides. Estos van a tener un buen pronóstico. El carcinoma medular va a tener un pronóstico intermedio. Y finalmente, el indiferenciado va a tener un mal pronóstico. Otro aspecto a tomar en cuenta para hablar de pronóstico es la edad. Nos va a mostrar una sobrevida a 20 años según la edad. En aquellos pacientes menores a 45 años, el pronóstico es del 96%. Vean ustedes, muy bueno. En aquellos que pasan de 45 años, entonces baja a 70%. Otra variable es el sexo. Según el sexo, entonces, en mujeres el pronóstico es un tanto mejor, a un 86%. Y en los hombres baja a un 79%. Otro aspecto pronóstico es la invasión del cáncer de tiroides hacia órganos vecinos. O sea, que sale de la glándula tiroides, o otros casos no salen de la glándula tiroides. Si hay invasión de órganos vecinos, si hay tumor extratiroideo, sin invasión extratiroidea, el pronóstico es de 88%. Muy bueno. Pero en casos de que el tumor ha salido de la tiroides hacia órganos vecinos, vean ustedes, baja apenas hasta un 34%. La otra variable es el tamaño del tumor. Si es de menos de 4 centímetros, el pronóstico es del 91%. Y si es de más de 4 centímetros, baja a un 57%. Según tenga o no metástasis a distancia. M0 quiere decir que no hay metástasis a distancia. Entonces un pronóstico de 86%. Muy buen pronóstico. Y si ya tiene metástasis a distancia, llámese hígado, llámese pulmón, cerebro, baja a un 43%. Otro aspecto que nos va a mostrar el pronóstico es también la enfermedad ganglionar. Pacientes sin enfermedad ganglionar tienen un pronóstico de 87%. Pero si ya hay contaminación ganglionar, baja a un 82%. La aneuploidía, cuando el contenido anómalo del DNA en las células tumorales de los carcinomas papilares va a mayor aneuploidía, mayor agresividad tumoral. Este es uno de los últimos aspectos en tomarse en cuenta. Ahora vamos a ver el seguimiento. Todo paciente, como hemos dicho, que tiene un cáncer de tiroides, tiene que tener un seguimiento a mucho tiempo. Y este seguimiento, ¿cómo se lo realiza? El médico que ha operado, o sea, hace el seguimiento, recibe al paciente y le realiza un examen clínico, ¿no es cierto? Desde una anamnesis hasta la exploración física. Luego solicitará estudios de laboratorio que incluirán la tiroglobulina plasmática, y no se debe pedir para aquellos cánceres de células de Hartley. Se debe pedir calcitonina cuando se trata de un carcinoma medular. Se debe pedir realizar un rastreo corporal total con iodo 131 a las 4 semanas de haber suspendido la hormonoterapia. Este dato importante. Y finalmente, el seguimiento se realiza
con dos aspectos importantes. El primero es la supresión de la hormona tiroestimulante, dando al paciente hormona tiroidea. Se debe llegar a una dosis adecuada. La hormona tiroidea, ¿qué hace? Va a suprimir, va a evitar que la glándula, que la hipófisis produzca hormona tiroestimulante. Porque si esto es producida por la hipófisis, va a estimular a la glándula tiroides y puede producir nuevamente recurrencias. Entonces, la administración de hormona tiroidea disminuye la recurrencia. ¿Por qué mecanismo? Por supresión de la hormona tiroestimulante. Y el otro aspecto en el seguimiento es también la solicitud de ecografía cervical. Entonces hay que ver si no hay nuevo desarrollo de tumores a nivel de donde estaba localizado la tiroides que fue operada. Muy bien. Con eso estamos concluyendo este capítulo de tiroides. Ahora vamos a pasar a la paratiroides. Bien. Las glándulas paratiroides, entonces. ¿Cuál será la importancia quirúrgica, entonces, de estas glándulas paratiroides? Su importancia quirúrgica radica en que es una forma terapéutica de la enfermedad denominado hiperparatiroidismo sintomático. Y segundo aspecto quirúrgico son en aquellos pacientes que se les ha realizado o se realiza cirugías cervicales, como hemos indicado, principalmente si se está operando glándula tiroides, se debe preservar la integridad de las glándulas paratiroides. Como hemos explicado en la cirugía, se debe identificar y preservar estas glándulas, que ya sabemos que hay 4, ¿no? Entonces basta tener una que no haya tenido ningún problema y vamos a presentar a un paciente con calcios normales. Entonces, preservar la integridad y... nos sigue mostrando la diapositiva de cáncer de tiroides. ¿Sigue? Sigue la diapositiva de cáncer de tiroides, no está del otro tema. A ver, ya. ¿Ahora se ve? Todavía, doctor. Tiene que salir y nuevamente compartir la pantalla ya con la diapositiva de cáncer de paratiroides. Uh-huh. ¿Se ve? Doctor. Ya, vamos a chequear aquí.
Ahora se ve. Ahora sí, doctor, sí se ve. Gracias. Ahora sí, entonces, patología de las glándulas paratiroides. Como estábamos indicando, la importancia quirúrgica de las glándulas paratiroides radica cuando se debe hacer un tratamiento del hiperparatiroidismo sintomático. Eso se va a explicar luego. Y en aquellas cirugías del cuello, como por ejemplo la tiroidectomía, debemos identificar, como decíamos, las glándulas paratiroides para preservarlas. Si nosotros lo hacemos, lo retiramos las glándulas juntamente con la tiroides, entonces vamos a tener un hipoparatiroidismo permanente. Y ese paciente va a tener que recibir calcio toda su vida. Bien. Vamos a hablar un poquito sobre la embriología. Sabemos que estas dos glándulas son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Estas se van a originar embriológicamente de las bolsas faríngeas en el día 26º de la gestación. Las paratiroides superiores se van a originar en la 4ª bolsa faríngea y las inferiores en la 3ª. Dentro de la anatomía, ya recuerdan, hemos visto esta misma figura, esta diapositiva, donde se identifican las glándulas paratiroides en la parte posterior de la tiroides. Vemos acá puntualmente 1, 2 y las inferiores 1 y 2, ¿no es cierto? En una vista lateral también tenemos aquí las glándulas paratiroides superiores e inferiores. Hay otros casos que pueden haber hasta 6 glándulas. Estas glándulas paratiroides reciben una irrigación a partir de la arteria tiroidea inferior. Y estas glandulitas tienen un tamaño entre 5 a 7 milímetros por 3 a 4 milímetros y por 0,5 a 2 milímetros. ¿Cuál va a ser la función o acción principal de estas glándulas paratiroides? Será principalmente la regulación del metabolismo del calcio. Su estímulo, la estimulación del pasaje del calcio del hueso, entonces, hacia la sangre. Igualmente va a estimular la conversión de vitamina D a su forma activa. Y esto va a promover la absorción del calcio del tracto gastrointestinal. Y finalmente va a inhibir la excreción de calcio de los riñones. Todos estos mecanismos hacen que se mantenga entonces la cantidad de calcio que se requiere para que el paciente viva sin problemas.
el calcio y la actividad nerviosa. El calcio se encuentra normalmente en una concentración de 6 miligramos por 100 ml. Puede ir de 6 a 10, esos son sus márgenes. Mayores cantidades que estas son de hiperparatiroidismo y menores de hipoparatiroidismo. Y esto asegura las condiciones compatibles con la vida. Un exceso de calcio va a producir una hiperpolarización de la membrana basal neuronal, impidiendo su excitación. Lo que va a producir una disminución de la conducción nerviosa y eso nos lleva a una rigidez muscular. El lado contrario, un déficit aumenta la excitación neuronal y causa descargas nerviosas sin estímulos previos. Los músculos se contraen espasmódicamente e incontroladamente. Si el déficit fuese muy marcado, puede producir tetania. ¿Cuáles van a ser entonces los trastornos de las glándulas paratiroides? Primero tenemos el hiperparatiroidismo. Y el hiperparatiroidismo puede ser primario o secundario. En caso de ser un hiperparatiroidismo primario, su etiología puede ser desconocida. Entre los casos conocidos tenemos que se trate de una enfermedad adenomatosa, o sea, parecer una lesión tumoral, como se ve en la figura, un adenoma de esta glándula, en cuyo caso existen síntomas de hipercalcemia, se está produciendo mucho calcio. Hay nefrolitiasis, osteopatía, enfermedad ulceropéptica, debilidad, estreñimiento y poliuria. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? El diagnóstico es de la hipercalcemia. Por medio del laboratorio solicitamos una hormona paratiroidea que estará elevada. Luego el fosfato sérico va a estar bajo y la fosfatasa alcalina va a estar elevada. En caso de hiperparatiroidismo secundario, va a ser una osteodistrofia renal que nos va a llevar a una insuficiencia renal crónica con hiperfosfatemia y una disminución del calcio sérico. ¿Cuál va a ser nuestra forma terapéutica, nuestra estrategia terapéutica? Cuando tenemos un paciente con esas características de datos de hiperparatiroidismo, primero hacemos entonces una localización preoperatoria de una lesión en la glándula paratiroides. Y para esto utilizamos una gammagrafía con sustancia como es el tecnesio 99, con cestamibio. En cuyo caso entonces va a entrar la sustancia radiactiva a la sangre y va a ir a localizar las paratiroides. Si alguna de ellas está muy crecida, nos las va a mostrar. También se realiza una cuantificación intraoperatoria de hormona paratiroidea. En la cirugía se puede hacer de una forma absolutamente abierta o también se puede hacer, como ya tenemos identificado la glándula que está causando el problema, o una superior o una inferior, podemos realizar una exploración videoscópica del cuello y de esta manera se realiza la paratiroidectomía, como se ve aquí en la figura. Se está sacando una lesión, un adenoma
de una de las paratiroides. Y el resultado estético es muy bueno. Últimamente se está realizando este tipo de operación. Y luego tenemos el hipoparatiroidismo, lo contrario, ¿no? En cuyo caso vamos a tener lesión de las paratiroides. Y esto puede ser de un origen idiopático, no conocido. Sus síntomas van a ser la excitabilidad neuromuscular, el adormecimiento y el hormigueo peribucal, tanto en manos como pies. Vamos a tener dos signos característicos. Uno es el signo de Chvostek, en el cual puede percutir la musculatura en la cara y vamos a tener una desviación de la comisura al lado que se está percutiendo, así como cierre ocular. Es el Chvostek positivo. Y el Trousseau, que se coloca un manguito en el miembro superior y vamos a tener una contracción y una flexión del carpo. Es el signo de Trousseau positivo. El tratamiento en esos casos, estamos en una fase aguda, se debe utilizar gluconato de calcio en forma endovenosa hasta mejorar los síntomas y posteriormente se administra ya por vía oral el calcio juntamente con vitamina D. Ese es ya el tratamiento ya en la forma crónica, tratamiento que se puede realizar en pacientes tiroidectomizados que se ha retirado la glándula paratiroides. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, la está recogiendo. Con esto estaríamos terminando la clase de tiroides y paratiroides. Que yo haga. Bueno. Ya. ¿Te quieres? Yo también. ¿Qué estás cocinando? Muy bien, entonces. Ya. Chao, papi. Si no hay nada más. Hasta luego, entonces. Hasta luego, doctor. Hasta luego.